Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Vamos a estar viendo hoy una de las historias más impresionantes en el Nuevo Testamento. Es sobre una iglesia que milagrosamente comenzó y luego esa iglesia fue a influenciar al mundo. No querrás perderte un solo momento del importante mensaje de hoy. Vamos a ver algo que para mí es una historia profunda en la Biblia. Se trata sobre la fundación, el establecimiento de la iglesia en Macedonia. Y quiero hablar sobre 4 pasos diferentes o 4 partes diferentes, y es profunda para mí porque en muchas maneras se asemeja a la jornada en la iglesia de Cottonwood. Y veo mi propia vida y en muchas formas se asemeja a cosas que he pasado en mi propia vida, y creo que se verán en alguno de esos 4 aspectos que compartiré sobre la fundación de esta iglesia en Macedonia. Quiero hablarles sobre los llamados, el contratiempo y el canto y el envío. En primera, hablemos de los llamados, y con eso me refiero a la respuesta que envía Dios a los corazones hambrientos. Y aquí encontramos el llamado o el citatorio a ir a Macedonia a predicar el Evangelio. Vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 16. Hechos 16, quiero comenzar en el verso 6, Hechos 16 y 6. Atravesando Frigia y la región de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces, pasando junto a Misia, decidieron ir a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Después de que vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, concluyendo que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Y Dios los envía a Macedonia a responder esa visión que el apóstol Pablo tuvo. Y, ¿saben? Creo que necesitamos estar disponibles para Dios y decir: «Dios, aquí estoy, envíame». Alguien dirá: si tuviera una visión, iría. No tienes que tener una visión. ¿Saben? Hay muchas otras pistas del Espíritu Santo en esa historia que no son tan espectaculares, pero sí son sobrenaturales. Ellos querían ir a Asia, el Espíritu se los prohibió. Intentaron ir a Bitinia, el Espíritu no se los permitió. Ahora pienso que si hubiera habido una visión aquí, la habrían registrado, pero no. No creo que fuera una declaración profética, la habrían registrado. Creo que fue mucho más sutil. Tal vez cuando ellos se empeñaron en ir al área, las puertas de las circunstancias se cerraron y discernieron que Dios estaba cerrando la puerta. O tal vez ellos fueron a otra área y la paz se les fue como un ave. ¿Saben? La Biblia dice: todos los caminos de la sabiduría son paz. Es una de las principales formas en la que Dios nos guía. He tomado algunas de las decisiones más importantes en mi vida basado en la paz, con nada más. Colosenses 3:15 de otra versión bíblica dice: «Deja que la paz de Dios actúe como árbitro continuamente en tu corazón, decidiendo y estableciendo con finalidad todas las cuestiones que se levantan en tu mente». ¿Qué hace un árbitro? Un árbitro dice: «No, está fuera, no, eso es justo, sigue adelante». Y algunas veces cuando oramos sobre algo o vamos en cierta dirección, tenemos paz en nuestro corazón. El árbitro dice: «Sigue adelante». Otras veces estás pensando sobre seguir cierta ruta de acción y cada vez que te mueves hacia allá, la paz huye. El árbitro está decidiendo. Y dices: «Mejor que pares, mejor piénsalo bien». Y creo que Dios puede guiarnos
en maneras que no son necesariamente espectaculares, pero de todas formas son sobrenaturales. Recuerdo con el campus de Sausalito. Finalmente conseguimos un banco que quisiera prestarnos $2 millones. En ese tiempo era absolutamente astronómico para mí. Y francamente sentía pánico por eso. Estaba pensando, Dios, si esto no funciona, ellos no podrán encontrarte, pero saben dónde vivo. Y tenía que ir al banco al día siguiente a firmar los documentos y estaba aterrado. Oré fervientemente por eso, fui a dormir esa noche, en la mañana desperté, tenía una paz tangible. Fui directo al banco, firmé los documentos. Sabía que Dios me estaba hablando. No creo que requiramos más que eso. De hecho, esto podría ayudarte. Sabes, la decisión más importante que vas a tomar como ser humano es la decisión de aceptar a Cristo y ser salvado. Esa decisión hace la diferencia entre el infierno y el cielo, entre una eternidad con Dios y una eternidad separado de Él. ¿Cómo Dios nos deja saber que entendemos bien? La Biblia dice, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios, que somos los hijos de Dios. Es un testimonio interno. Él no envía ángeles a abrir un pergamino y tocar trompetas. No es a través de una visión, no es a través de una declaración profética. La decisión más importante que tomarás como ser humano, la que va a tener mayor impacto en tu vida, la única forma en la que Dios te deja saber que vas bien, es con un testimonio interno. ¿Por qué requeriríamos más para decisiones menores en la vida? Saben, no pasé mucho tiempo en este mundo en las otras reuniones, pero creo que alguien tal vez lo necesitaba. Vamos al verso 11. Leemos lo que dice: zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora, esta frase, navegamos directamente, es de hecho un término náutico en el lenguaje griego, significa correr con el viento. Y casi parece que cuando llegaron a la voluntad de Dios y el propósito de Dios y al ir en el camino correcto, incluso la naturaleza comenzó a cooperar con ellos y los aceleró. Pero dicho eso, saben, les llevó 2 días hacer ese viaje de Troas hasta Macedonia y luego a Filipo. Pero pueden leerlo en Hechos capítulo 20, creo que es el verso 16. El mismo viaje les llevó 5 días, más del doble de largo. El punto, a veces cuando estás en los negocios del rey, el viento está a tu favor. Otras veces cuando estás en los asuntos del rey, el viento está contra ti. Solo necesitas asegurarte de estar en los asuntos del rey. Y llegarás si no renuncias. Algunos de ustedes tienen el viento a su favor, celebran y regocijan. Otros parece que el viento está en contra de ustedes. Celebra y regocíjate. Solo lleva contigo lo que Dios te dijo que hicieras. Ahora, ellos fueron discretos unos días y observaron las cosas. Y luego en el verso 13, un sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que estaban ahí. Entonces una mujer llamada Lidia nos oyó, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le abrió el corazón para atender a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, vengan a mi casa a hospedarse, y ella nos persuadió. Ahora, el método normal de Pablo de operación, a cualquier pueblo o ciudad a donde iba, él entraba en la sinagoga y razonaba de las Escrituras que Jesucristo era el Mesías. Pero se necesitaban 10 hombres judíos para formar una sinagoga. Si había menos de 10 hombres judíos en la ciudad, lo que hacía era ir a la ribera del río y leían las Escrituras y adoraban ahí. Ni siquiera había 10 hombres judíos en la colonia romana de Filipos. De hecho, solo había mujeres. Entonces él va a la ribera, las mujeres están ahí leyendo las Escrituras, etcétera, y les predica a las mujeres. Y Dios abre el corazón de Lidia, y luego Lidia abre su casa a ellos. Y saben, es la manera de Dios: cuando el corazón está abierto, las manos se abren. Ahora,
un pensamiento interesante. Lidia es una vendedora de púrpura de Tiatira. Pueden leer en los numerosos recuentos de la historia romana antigua y dicen que había un gremio de teñidores de tela en Tiatira. De hecho, había un molusco particular ahí de donde sacaban la tinta púrpura y ellos incluso teñían ropas de la realeza. Eran muy, muy valorados. Y aunque Lidia ya no estaba en Tiatira, ahora ellos están en Filipos. Ella abrió un negocio ahí. Todos sus contactos de negocios y familia, etcétera, están en Tiatira, y de ahí sacaba su vestimenta púrpura. ¿Saben dónde está Tiatira? Si ven el mapa, está exactamente en el medio del lugar a donde Pablo intentaba ir cuando el Espíritu Santo se lo prohibió. Verán, Dios está haciendo un plan. El Evangelio será llevado allá, pero será llevado con Lidia a través de sus contactos de negocios. Verán, nadie puede hacerlo todo. Nadie puede estar en todo. No puedes cubrir todas las necesidades, no puedes estar en todas partes, pero puedes hacer tu parte. Y si haces tu parte, Dios se asegurará de que todas las otras partes se hagan, incluso las partes que te preocupan. Pablo quería ir ahí, Dios dijo, no, tengo otros planes para eso. Y si tú haces tu parte, todo va a trabajar para bien. Y entonces el Evangelio terminó ahí de todas formas. Esto no fue poca cosa. La ciudad de Filipos, llamada así por Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande, era una ciudad estratégica. Muchas batallas épicas y batallas estratégicas se pelearon ahí porque ese pueblo de Filipos comandaba el camino entre Europa y Asia. Lidia fue la primera europea convertida. Y algunos historiadores seculares apuntan a la conversión de Lidia y se refieren a su conversión como el punto de cambio de la civilización occidental. No es algo pequeño. Ella fue la llave de Dios para alcanzar a la ciudad y la llave de Dios para abrir la puerta a todo un continente. Dios sabía que era grande, y creo que el diablo sintió que algo pasaba. Entonces llegamos a la segunda cosa de la que quiero hablar, es el contratiempo. Primero están los llamados, luego el contratiempo. Verán, el diablo nunca cede terreno sin pelear. Ni en tu vida personal, ni en la vida de la iglesia. Vayan conmigo, por favor, al verso 16. Pasó mientras íbamos a la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos les anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desangrando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es el primer intento y el más peligroso del diablo para desviar la obra de Dios e intentar hacer que las personas de Dios formen una alianza con Él, que se comprometan con Él. Saben, hasta este punto, solo las mujeres han escuchado el mensaje del Evangelio aquí en Filipos, pero muchos hombres están escuchando a esta divina. De hecho, tenían un lugar prominente en esta sociedad. Los generales no iban a la batalla sin un buen presagio de ellas. El diablo debe haber dicho: miren, tal vez su espíritu está mal, pero al menos lo que dice es correcto. Lo que dice es 100% correcto. Ellos son siervos del Dios Altísimo, nos muestran el camino a la salvación. ¿Por qué no dejan que ella los represente? Pueden conseguir a los hombres también. Y Pablo, a través de eso, echa fuera al diablo de esta chica, y Satanás se refiere a su segunda y única otra táctica. Cuando no formamos una alianza con él, él busca antagonizarnos. Los amos de la chica esclava vieron que sus ganancias se habían ido, ahora que este espíritu malvado había sido echado de ella, y causaron un tumulto y dijeron: miren, estos hombres nos están intentando forzar a seguir costumbres que no son legítimas para nosotros. Los magistrados de la ciudad se levantan, les desgarran las ropas, los golpean con varas, los entregan al carcelero y dice: pónganlos en prisión, los pone en un calabozo y asegura sus pies con grilletes. Y ahora están ahí, parece que nada está funcionando para ellos. Sus espaldas están laceradas y sangrando, tienen moretones, fueron humillados. Solo algunas personas han respondido al Evangelio.
y parece que nada está funcionando en absoluto, un contratiempo. ¿Saben? El diablo podrá tener éxito en retrasar tu bendición, en retrasar lo que sientes que Dios te llamó a hacer, pero finalmente no puede negarlo si tú te niegas a renunciar. De hecho, déjenme ponerlo así. El diablo no puede al final de cuentas negar lo que Dios te prometió. Sí, y repito, sí. Toca a tu vecino y di sí. Y si tú sigues con tu canto, y esa es la tercera cosa, tienes que seguir con tu canto, adorando a Dios a medianoche. Retomamos el verso 25, vayan conmigo por favor. Verso 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los estaban oyendo. Ahora, la palabra orando no significa hacer peticiones, es un término griego básico, significa adorar. Están adorando a Dios y cantando, y lo hacen en voz alta. Y los prisioneros los están escuchando intencionalmente, los imagino. Ahí están en el fondo de la prisión, y no es como si pudieras levantar la mano y decir, disculpe señor, necesito usar los sanitarios, por favor. No, ellos no te quitaban las cadenas. Era un lugar sucio, apestoso, asqueroso y vil. Y estaban sangrando, tenían moretones, fueron humillados. ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué simbólico a la mitad de la noche? Adorando a Dios y están cantando. Algunos de ustedes están en su medianoche ahora. Parece que el plan de Dios no pasará en su vida. Parece que las cosas que tenían en su corazón no solo se han retrasado, parece que han sido negadas, amigo. ¿Has seguido cantando? ¿Necesitas adorar a Dios en tu medianoche? Ahora, los prisioneros estaban escuchando, pero no eran los únicos que escuchaban. Vean el verso 26. Dice, de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando tenía 16 años, una canción salió y era de Norman Greenbaum, llamada Spirit in the Sky. Creí que era la canción más grandiosa que se hubiera escrito en la historia del mundo. Le dije a mis amigos sobre ella y dijeron, sí, ok, Bailey, sí, claro, no habían oído la canción. ¿Alguno conoce la canción? Subiendo hacia el espíritu en el cielo. ¿La conocen? Es a donde iré cuando muera. Cuando muera. No irán al infierno por cantar la canción, lo prometo. Escuchen, el grupo del sábado por la noche es nuestro grupo carnal. Estaban conmigo, cantaron toda la canción con gusto. Pero recuerdo que les hablé a mis amigos de ella y ellos no estaban impresionados, no la habían escuchado. Conduciendo el viejo auto que tenía a los 16 años, escuchando mi radio AM, la pusieron, estacioné el auto, le subí a la vieja radio AM y dije, ¡todos cállense! ¡Esa es mi canción! Y escuchábamos Spirit in the Sky, estacionados en el acotamiento, en esa vieja van verde. ¿Saben qué? El cielo es un lugar ruidoso. Hay un montón de ruidos fuertes en el cielo. Algunos pensarán, ¿por qué hacen tanto ruido cuando están adorando a Dios? Dios no está sordo, pero no es nervioso tampoco. Y si no te gustan los ruidos fuertes, no te va a gustar mucho el cielo. Pero creo que en medio de esto, de todo lo que sucede en el cielo, de vez en cuando, Dios dice, ¡todo silencio! Oigo mi canción. Alguien en medio de una prueba, alguien allá abajo, todo parece estar en su contra, están en su medianoche y están adorando. ¿Puedes escucharlo? Pueden escucharlo. Esa es mi canción. Y no sé si Dios golpetea con el pie y causa terremotos o qué pasa, pero seguro Él envía un ángel abajo y dice, ve a ayudarlos, están cantando mi canción. Y no solo se abrieron las puertas de la prisión, sino, amigo, la puerta de un continente se abrió. Grandes puertas espirituales se abren cuando las personas cantan en su medianoche, y algunos de ustedes, se los digo, no vinieron por otra razón hoy. Solo para escuchar eso. Necesitan levantar las manos aunque sientan que hay grandes pesos sujetándolos. Necesitan levantar su voz y adorar a Dios cuando todas las cosas están saliendo mal.
Adórenlo. Eso cambiará las cosas. Francamente, hay algunas circunstancias de las que la única forma de salir de ahí es adorando al hacerlo. Y hay algunos lugares que Dios ha destinado para que estés ahí, pero la única manera de entrar es adorando mientras entras. Mantén tu canción en la medianoche y llegamos a la parte final, y es el envío. Retribuyendo para que otros puedan ser bendecidos. De aquí Pablo deja Filipos y va a Tesalónica y luego a Berea. ¿Quién pagó para que esos lugares fueran evangelizados? Esta pequeña iglesia de Filipos lo hizo. Luego fueron a Atenas, luego fueron a Corinto. ¿Quién proveyó todas las necesidades de Pablo mientras él predicaba el evangelio para que otros pudieran tener un cambio en su vida? Bueno, este pequeño grupo de Filipos. Ellos se dieron cuenta que tenían una gran responsabilidad y un gran privilegio de llevar el evangelio a otros. Esa mujer Lidia era muy acaudalada. Ella tenía un comercio muy lucrativo, tenía una casa grande, pero se dio cuenta que la respuesta no era acumular más cosas, que eso no llenaría el vacío en su corazón. No es mudarse a un nuevo lugar exótico. Había estado ahí, lo había hecho. No era la respuesta para su corazón. El carcelero, que estaba tan endurecido que después de poner a esos hombres en grilletes, ¿saben qué hace? Se va a la cama. No es conmovido por el sufrimiento humano. Lo único que lo despertó fue el terremoto. Cambió de ser duro a ser compasivo. Ahora está amorosamente lavando las heridas. Él dice: oigan, vayan a conocer a mi familia, quiero que coman conmigo. Fue un cambio radical. Y me gustaría pensar que aquella chica poseída por un demonio que estaba sujeta por poderes oscuros, quien fue liberada en el nombre de Jesús, que quería que otras personas experimentaran la libertad que ella experimentó. Y como ellos habían tenido esta nueva vida en Cristo, querían que el mensaje del Evangelio se expandiera y apoyaron a Pablo a donde sea que fuera. A partir de ese día, apoyaron su ministerio. De hecho, vayan conmigo, 2 Corintios 11, por favor. Cuando Pablo fue a la gran metrópolis próspera de Corinto a compartir el Evangelio, vean lo que dice, 2 Corintios 11, verso 7. Pequé yo, humillándome a mí mismo para que fueran enaltecidos, por cuanto les he predicado el Evangelio de Dios gratis. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, los hermanos que vinieron de Macedonia lo suplieron. ¿Quiénes eran los hermanos de Macedonia? Es Lidia, la vendedora de púrpura, el viejo duro ex militar carcelero, la familia de Lidia, esa chica que estaba poseída por un demonio. ¿Quieren saber cómo la gran ciudad de Corinto tuvo una iglesia establecida ahí? Fue ese pequeño grupo de Macedonia. Ellos pagaron esto. Vayan conmigo, por favor, al libro de Filipenses. Y, por cierto, no sé si alguna vez lo han pensado, pero ¿saben para quién fue escrito el libro de Filipenses? El libro de Filipenses fue escrito a Lidia, a su familia y al carcelero, y a esa chica que fue liberada de los poderes demoníacos. Fue escrito a la iglesia de Filipo. Acabamos de leer la historia de esas personas y vean lo que Pablo les dice a ellos. Filipenses capítulo 1, verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Comunión significa participación. Literalmente se volvieron socios conmigo en llevar el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Bueno, ¿cuál fue el primer día? Fue el día que Dios abrió el corazón de Lidia en la ribera. Y luego Lidia abrió su casa. Desde ese primer día, ellos apoyaron la obra del Evangelio. Y vean lo que Pablo dice en conexión con eso. Lo leemos en los versos 6 y versos 7. Dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos ustedes, porque los tengo en el corazón y en mis prisiones,
y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos son participantes conmigo de la gracia. En el lenguaje original dice, son participantes conmigo de mi gracia. Hay al menos 2 versiones que conozco que traducen el verso de esa forma. Piensen en lo que Pablo está diciendo. Por su comunión con el Evangelio, son partícipes de la misma gracia que Dios puso en mi vida. ¿Cuántos piensan que había una gracia muy especial en la vida del apóstol Pablo? Sí, ellos eran partícipes de esa gracia. La gracia de Dios tiene varias manifestaciones. La paz es llamada una faceta de la gracia de Dios. La fuerza es llamada una faceta de la gracia de Dios. La provisión material es llamada la gracia de Dios. La sanidad se considera una obra de la gracia de Dios. Y luego vean lo que les dice en el 4º capítulo, comenzando en el verso 15, capítulo 4 y verso 15. Y saben también ustedes, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino únicamente ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Él dice, lo hicieron una y otra vez, apoyaron constantemente. Saben esta obra que Dios ha llevado a cabo a través de mi ministerio. Él les dijo todo el fruto, las vidas cambiadas, las personas que han sido salvadas, las ciudades que han sido ganadas para Jesús. Ese es todo el fruto que va a su cuenta. Sabes, es cierto que cuando apoyas el reino de Dios, el fruto de eso va a tu cuenta. Solo quiero decir gracias a todos los que se han tomado el tiempo de orar por nosotros, de apoyarnos financieramente para que podamos llevar el Evangelio a todo el mundo. Todas las vidas que han cambiado van a tu cuenta. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.